Bueno, esto surgió la idea de los muchachos de Venezuela Jóvenes. Ellos, pues, son un grupo de jóvenes entusiastas de la nueva generación de cornos de Venezuela. Y, bueno, es una generación muy fuerte de cornistas. Bueno, ahora viven en todas partes del mundo y se reúnen frecuentemente en pandemia lo hacían de manera virtual, a través de videos, bueno, como muchos videos que surgieron por allí en pandemia, pero ellos pues quisieron llegar más allá, porque no solamente se conforma con la parte virtual. Cuando comience la presencialidad, que todos esperamos que sea muy pronto, esperemos que sí, ellos esperan hacer el mismo festival pero de manera presencial. Sin embargo, como te digo, como son jóvenes inquietos, pues no quisieron esperar hasta la presencialidad y decidieron hacerlo de la manera más sencilla. Y me parece que, pues, una de las cosas positivas, porque también hay que ver el lado positivo de esto, es que la virtualidad llegó para quedarse. O sea, si bien es cierto que nunca se va a sustituir los conciertos en vivo o las clases en vivo, eh, pues mira, ha sido muy beneficioso para muchos alumnos que no tenían acceso a esos maestros o a conciertos. Y ahora, bueno, mira, todas las orquestas, todas las agrupaciones, los profesores, pues ya estamos habituados un poco a lo que es la virtualidad, cada vez se hace más común. Eh, y bueno, así surgió la idea de Cornada 2021. Eh, en primer lugar, pues se buscó a maestros representativos del corno, eh, no solamente de Venezuela, porque la idea era originalmente hacerlo con maestros de Venezuela. Sin embargo, después se aprovechó la virtualidad para abrirlo al mundo entero. Fíjate que hubo representantes de Estados Unidos, representantes de Alemania, representantes de Venezuela. Muchos de los participantes viven fuera de Venezuela, yo creo que casi todos, en lugares pues distantes por toda Latinoamérica o Estados Unidos o Alemania. Bueno, entonces eh, hubiese sido muy difícil si se hace presencial y muy costoso porque bueno, hay que contar con hoteles, boletos, toda la logística que requiere de un festival. Y eso permitió tener un mayor número de profesores. En esta oportunidad fueron 6 profesores, eh, los cuales participaron el maestro Will Sanders de Alemania, Holanda, maestro David Cooper de Estados Unidos, eh, eh, el maestro José José de Venezuela y el maestro Hugo, Xavier también. de Francia también, y bueno, mi persona, sí que estuve allí. Valverde también estuvo, ¿cierto? ¿Quién? Hugo Valverde, de Costa Rica. Hugo Valverde de Costa Rica, pero Hugo está residenciado en Nueva York. Sí, Pero bueno, fueron lugares tan distantes que bueno, que de otra manera pues hubiese sido difícil por el horario de estos grandes maestros y bueno, y además por lo que ya hablamos de todo el tema de la logística. Pero así fue. Se hizo una convocatoria abierta a través de las redes sociales, nuevamente aprovechando la virtualidad. Se hizo una especie de inscripción virtual y cada participante o cada futuro participante tenía que enviar un video grabado. Se hizo una selección primero de los organizadores y cuando ya ellos tenían un número de alumnos seleccionados se le enviaba a los profesores. Los profesores fungían un poco de jurado también y bueno, fue más o menos para tener representantes de varios niveles y de varias edades también. O sea, afortunadamente, pues hubo presencia de países tan distantes como Turquía, por ejemplo. Tuvimos 2 participantes de Turquía, eh, México, bueno, casi toda Latinoamérica, muchos países, bueno, que sería muy extenso mencionarlo. claro. Pero, pues sí, hubo un gran número de participantes. Si mal no recuerdo, se escogió entre un número de 30 o 40 cornistas. Eh, y después se hizo una selección a llevarlo hasta 10 cornistas, para que a lo largo
del festival tuvieran la oportunidad de ver sus clases con estos maestros. Qué bien. Era algo espontáneo, era lo que el maestro considerase que es lo fundamental para él en el corno, ¿okay? Bien sea técnica, no sé, bien sea preparación para audiciones de concursos, inclusive tengo entendido que otros hablaron hasta la preparación psicológica para los concursos y audiciones, pero más que todo fue, sí, tema libre, enfocado hacia la técnica y otros aspectos del corno, no solamente del corno como instrumento solista, sino como músico de orquesta también. Decidió que se hizo esta fecha porque ellos lo planificaron en verdad casi a mediados de año. Eso fue por ahí como en mayo. Pero tengo entendido que por razones de vacaciones de muchos países prefieren hacerlo a mediados de año. Sin embargo, esto, mira, la pandemia no se ha ido, el virus no se ha ido, o sea, sigue en la calle y no sabemos qué va a pasar en un futuro, así que ya como que nos estamos acostumbrando a replantearnos los proyectos. Todo va a depender de cómo se sigue llevando todo esto en el mundo entero. Lo invitamos a todos a que sigan pues, a la International Horse Society en primer lugar, que no solamente este evento, sino que también cubre muchos eventos de todas partes del mundo. Y en segundo lugar, pues apoyen a los jóvenes del Venezuelan Horse, síganlo en sus redes sociales y bueno, estarán al tanto de todos los eventos que ellos propongan.